a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Hasta las 4 estaremos acompañándole en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, por supuesto, el derecho a la salud. Usted marca nuestras líneas de participación 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Esas líneas pueden orientarle o resolverle una duda en torno al derecho. Bienvenidos pues todos y todas. Ya a esta hora de la tarde saludamos a la doctora Selene Velasco, lo mismo que a la doctora Lida Costanza Penilla, una asidua visitante ya de este canal, porque con ese espacio del amigo Leonardo Quintero y por supuesto aquí en Tablero Jurídico, tiene ella la oportunidad de poder dirigirse a ustedes a hablar en torno a lo que son esa ley de insolvencia que regula la ley 1562, 1564 del año 2012. Para que ustedes se comuniquen con nosotros o directamente con la doctora Lida Costanza. Ella es especialista en eso de los problemas, de deudas que usted tiene. No debe suicidarse, el mundo no se va a acabar porque usted esté endeudado. Lo importante es saber asesorarse de las personas idóneas en ese campo. ¿Cómo hacer para resolver su situación económica cuando esos acreedores lo tienen asfixiado? Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Al parecer la comunicación se nos ha interrumpido. Esperemos que el televidente que a esta hora nos está observando pueda volver a comunicarse con nosotros y no quedarse con la duda. Hoy queremos hacer mención a esa diferencia entre la pensión por invalidez de origen laboral y la pensión por invalidez de origen común. Hay una marcada diferencia y más que una diferencia hay una discriminación por el origen de una determinada patología, enfermedad o accidente que genere en una persona la pérdida de capacidad laboral. Y eso es lo que ya en otras oportunidades hemos llamado inequidades en el sistema de seguridad social. Y decimos que son inequidades porque cuando una persona pierde capacidad laboral, por supuesto hay dos entidades completamente distintas encargadas de asegurar y de reconocer las prestaciones, sean económicas o sean asistenciales. Luego, si se trata de un accidente de origen laboral, por supuesto que es la ARL o administradora de riesgos laborales quien debe asumir. Si se trata de un accidente o una enfermedad de origen común, es la EPS. Hasta allí todo está bien en torno a lo que es la responsabilidad que le asiste a una u otra entidad. El problema viene en torno a lo que son los requisitos y los tipos de prestaciones. Bueno, de eso nos vamos a referir ahorita por el interno, nos hacen una observación, esperemos poder hacerle ese tipo de orientación a nuestros televidentes. Estamos entonces haciendo esa diferenciación entre lo que es una pensión por invalidez de origen común y lo que es una pensión por invalidez de origen laboral. Y decíamos que debe haber una igualdad en torno a las prestaciones que se reconocen y en torno a los requisitos.
¿En qué coinciden? En que tanto en el origen laboral como en el origen común es indispensable que la persona pierda capacidad laboral en un 50 o más por ciento. Allí hay semejanzas, hay analogía en torno a los requisitos. Pero comienzan a cambiar estos cuando se trata primero del número de semanas. Allí hay un vacío jurídico. Y digo yo porque es que si una persona se accidenta, origen laboral, automáticamente le pagan incapacidades durante el tiempo que permanezca en recuperación. Y esas incapacidades se van a reconocer sobre el 100% de la base de cotización o IBC, 100%. Pero si es una persona que se accidenta o sufre una enfermedad de origen común, las incapacidades conforme al artículo 228 no se pagan, ojo, no se están pagando al 100%, se paga un porcentaje que es hasta un 66% del valor con el cual se cotizó. Esa es una de las inconsistencias que trae la ley, porque ¿qué culpa tiene el afiliado en que el accidente sea común o sea laboral? En cualquiera de las dos circunstancias debe pagársele el 100% sobre el valor que hace aportes al sistema y no decirle que si es de origen común va a recibir el 66% o que si es de origen laboral recibe el 100%. Esa es una de las diferencias, pero hay otras. Por ejemplo, en materia de densidad de semanas, si una persona tiene accidente común o enfermedad común, para que pueda obtener derecho a la pensión primero, aparte de la pérdida de capacidad laboral, en un 50 o más por ciento, le exigen tener en los últimos 3 años 50 semanas, ojo, 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Aquí, insisto, hay una medida más gravosa. En cambio, si es de origen laboral, tanto el accidente o la enfermedad, a la persona, aparte de la pérdida de capacidad laboral de un 50 o más por ciento, le van a exigir solamente que esté afiliado. La ARL solamente le pide que esté afiliado, no le exige densidad de semana. Basta únicamente con que al momento en que se produce el siniestro o se produce la enfermedad, a partir de ese momento la persona solo requiere estar afiliado. No se exige, repito, densidad de semana. Con un día que lleve afiliado es suficiente para que la persona le pueda reconocer las prestaciones asistenciales y especialmente la económica en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la pensión por invalidez. Eso, insisto, es otra inconsistencia. Pero si nosotros hablamos acerca de la pensión o el monto de la pensión, también hay mucha diferencia. ¿Por qué razón? Porque si la persona va a pensionarse por origen común, arranca con un 45% de IBL que le van a reconocer sobre las primeras 500 semanas que tenga aportadas al sistema. Arranca con un 45%. En el caso de la pensión por invalidez, la persona con un solo día que tenga afiliado le van a reconocer a partir de allí 60%, un 15% más de lo que le reconocen en el régimen común o el riesgo común, a diferencia pues del laboral. Y ese monto de la pensión por invalidez de origen laboral tiene un monto máximo del 75%, pero si la persona requiere la ayuda de un tercero, hay que adicionarle 15 puntos más para un total del 90% de IBL. Eso es lo que se establece pues en la ley, artículo 10 de la ley
la ley 1562 del año 2012. Así está establecido y nos parece que es un monto razonable. La crítica que hacemos en este espacio no es para que a la persona que está devengando una pensión inferior se la equiparen a la otra, es decir, que la que está devengando con origen laboral se la equiparen a la de origen común, antes por el contrario, y es de que ambos deben devengar por lo alto el mismo tipo de prestación, porque ahora faltará, y ya vamos a ir con televidente en línea, quien diga, hombre, es que el derecho debe ser igual por debajo, es decir, hay que rebajarle al que se pensionó por ARL, no a un 90% hasta donde puede llegar, sino a un 75% como se hace el de origen común, porque en este país, cuando se hace una reclamación para equilibrar un derecho conforme al artículo 13, siempre lo que se busca es juntarlos a todos o hacer por igual, pero por lo bajo, a todos reconocerle menos pensión en vez de aumentarle como debe ser justamente el reconocimiento de esa prestación. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Buenas tardes. Habla con Sandra de Jumbo. Sandra de Jumbo. Sandra, ¿y su inquietud cuál es? Mira, lo que pasa es que yo hace algún tiempo, bueno, algunas semanas había llamado y había hablado con usted comentándole un caso de mi papá. Correcto. Sobre que él estuvo con Colpensiones, pidió la liquidación de esos aportes y ahorita pues está con Porvenir, pero resulta que en Porvenir reciben los aportes, los recibieron sin una previa afiliación. Entonces usted me había dicho que sí, que era un caso que se podía trabajar. Lo que pasa es que en el momento que yo he llamado para pedir la cita, me dicen que tiene un costo. Entonces mi papá, pues que él escucha el programa todos los días, él dice que no tiene un costo. Ya, vamos. Entonces, primero recuérdenos el caso de su señor padre, Sandra. Recuérdenos. Bueno, él está en Porvenir, o sea, el jefe le está mandando los aportes a Porvenir. Correcto. Y en Porvenir los están recibiendo, pero los están recibiendo sin afiliación porque a él no le hicieron afiliación. En el momento que nosotros fuimos a sentar la afiliación, no la rechazaron. Me imagino pues por la edad de mi papá, que tiene 70 años. Correcto. Entonces, pero me dijeron que efectivamente allá están recibiendo los aportes, pero que eso estaba yendo como una cuenta muerta, una cuenta que no generaba ningún tipo de interés ni nada, y que se le devolvían al jefe si el jefe los reclamaba, pero pues que no, o sea, que ellos los tienen allí y que Colpensiones, que era quien tenía a mi papá, tenía que solicitar esos aportes. Fue la respuesta que me dieron en Porvenir. ¿Cuántas semanas tiene su papá cotizadas? Hace 6 años está cotizando ahí en Porvenir. ¿Solamente hace 6 años está en Porvenir? Sí, señor. Sí, porque antes estaba en Colpensiones, pero pues él por la edad no alcanzaba ningún beneficio, entonces él retiró los aportes. Él le hicieron la liquidación. Retiró la indemnización sustitutiva a la pensión en Colpensiones. Sí, señor. Y se trasladó a Porvenir buscando hacer aportes después de haber retirado de pensión. Sí, porque él estaba sin empleo. Cuando volvió nuevamente a trabajar después de un año de haber retirado los aportes, entonces el jefe pues le mandaba los aportes a Porvenir. Correcto. Bueno, y la pregunta suya es de que fue a la oficina y en la oficina le dijeron que la consulta tenía un costo, ¿cierto? Sí, señor. O sea, nosotros sí queremos agendar cita con usted y pues queremos llevar todos los documentos, porque en ese entonces usted nos dijo que pues miráramos la forma de dejar los datos, que usted nos devolvía la llamada, o que sacáramos cita y llevar todos los documentos para mirar qué se podía hacer. Correcto. Entonces vamos a explicarle a Sandra por aquí cómo funciona. Primero, la respuesta a su consulta se la vamos a reiterar por aquí. Y segundo, si usted lo tiene bien, toma atenta nota qué se debe hacer al respecto, porque muchas veces las personas pues nos llaman, pero no tenemos presente todos los casos. Por eso vamos a colgar la línea
y a prestar atención a todos nuestros televidentes. Recordarle que a través de estas imágenes prestamos, por supuesto, un servicio a la comunidad de orientarles en torno a las dudas que tengan en sus derechos. ¿Por qué? Porque esas preguntas que ustedes nos formulan nos permite a nosotros no solamente orientarles a usted o darle respuesta a esas dudas, sino que a muchas personas que a esta hora nos están observando. Usted con el programa aprende, es la finalidad de aprender sus derechos, lo que a usted le corresponde. No obstante, como abogados tenemos un pool de ellos, tenemos unas instalaciones donde debemos pagar arriendo, secretaria, servicio y demás. Por eso las consultas personales individualizadas en nuestras oficinas tienen un costo módico, claro, 50.000 pesos. Estamos cobrando ya hace algunos años ese valor, pero eso es una contribución precisamente al sostenimiento de una planta de personal que tenemos. Porque aquí en televisión la orientación no tiene costo y es para todo el mundo. Pero si ya vamos a atender 4, 5, 10 personas que pueden llegar diariamente a nuestras oficinas, por supuesto que vamos a dedicarnos a hacer una labor muy bella, pero también necesitamos un músculo financiero que nos sostenga. Por eso las personas deben comprender que aquí nosotros no exigimos costo alguno, pero damos una orientación. Y la orientación que damos no necesariamente es para que las personas vayan a nuestras oficinas, pueden ir a cualquier oficina, a cualquier otro abogado para tramitar el proceso, pero la orientación que le damos aquí es idónea, con profesionalismo, con ética. Esa es la información que damos. Por eso a Sandrita, que nos llama desde Jumbo y nos dice que su padre ha sido televidente, desde ya le mandamos muchos saludos y esperamos que sigan amplificando la señal. No obstante, surge una duda en torno a la negativa de Porvenir. ¿Por qué? Porque en Porvenir y en todos los fondos, especialmente los privados, lo que se busca es un ánimo de lucro. Eso es lo que están buscando. Los fondos de pensiones no son humanitarios, no ejercen una labor de altruismo, no. Los fondos de pensiones son empresas y las empresas, prácticamente todas, reciben ánimo o tienen un ánimo de lucro. Luego, cuando una persona se afilia a una empresa de esta, a lo que a ellos les interesa es manejarles los aportes durante años y años, y cuando ya se cumple con los requisitos, entregarle una migaja de esos aportes. Sin embargo, su papá estuvo afiliado en Colpensiones, no alcanzó la densidad de semanas suficientes para obtener la pensión. Luego, ¿qué pasó al respecto? Después de haber recibido su indemnización sustitutiva en Colpensiones, se vincula laboralmente con una empresa. Como el artículo 13 indica que todo empleador está en la obligación de vincular a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral, y en este caso en pensiones, entonces el empleador lo que hace es afiliarlo. Le dice qué fondo quiere, él escoge Porvenir y su empleador comienza a depositarle el dinero a Porvenir. Si le están depositando dinero a Porvenir, es porque hubo previamente una afiliación, y en esa afiliación, que puede ser individual o puede ser de la nómina integrada por 2, 5 o más personas, esa nómina se está pagando y Porvenir no puede sustraerse, porque en la ley 100 no dice que una persona por obligación no puedan vincularla al sistema porque tenga 80 años. Lo que se dice es que si la persona ya cumplió con la edad, pues no está obligado. Una cosa es no estar obligado por parte de la persona como individual, y otra cosa distinta es el empleador, porque el artículo 13 así se lo impone, y habría necesidad de invocar una acción constitucional contra Porvenir, porque así sea que la persona no le vaya a alcanzar el tiempo para pensionarse por vejez. Estamos hablando de que tiene 72 años, para poder pensionarse por vejez con garantía de la pensión mínima, él va a requerir, debe tener cotizadas por lo menos 1.150 semanas. Hasta hoy el artículo 6.5 de la ley 100 está vigente y exige 1.150 semanas como mínimo para pensionarse con garantía de la pensión mínima, allí en un fondo privado.
Sin embargo, lo que le quiero significar a usted, Sandra, y además televidente, es como los fondos de pensiones no van a mirar eso, porque él, a lo mejor, Dios le permita, lee muchos años, pero si contabilizamos, tiene 6 años, ha cotizado 300 semanas en esos 6 años. Luego, le faltarían cerca de 900 semanas, ojo, cerca de 900 semanas. Esas 900 semanas equivaldrían más o menos a 18 años. Y tiene 72 más 18, le estaría dando 90 años. Esperemos, repito, que Dios le dé muchos años de vida. No obstante, lo que dice Porvenir es, bueno, aquí lo más seguro es que no haya pensión de vejez, pero puede haber una pensión de sobreviviente. Desconocemos si su papá tenga compañera o compañero permanente, o tenga cónyuge o hijos en edad para hacer a una pensión de sobreviviente. Y lo que Porvenir no quiere es de que si va mañana llegue a faltar, como ya tiene la densidad de semanas suficientes para una pensión de sobreviviente, que son 50 semanas en los últimos 3 años, y él ya tiene ese tiempo, si llega a faltar, se presenta alguien y Porvenir no va a aceptar que por tan pocas semanas vaya, por supuesto, a obtener una pensión de sobreviviente. Esa es la parte fea, la parte injusta del sistema, porque los fondos privados, como lo que persiguen es ánimo de lucro, no le va a interesar reconocerle a ningún afiliado una pensión con 50 semanas, a pesar de que la ley así lo establece. A ellos les interesa es que la persona se pensione con 500 millones, 800 millones, 1000 millones en su cuenta, porque saben que con eso van a usufructuar durante toda la vida el trabajo, el esfuerzo de esas cotizaciones que hacen los trabajadores, y no van a tener ningún problema cuando sea el momento de pagar, porque le pagan una migaja, literalmente, con respecto a los montos que cotizan. Luego, ¿qué podemos hacer allí? Le decía a usted, Sandra, una acción constitucional, como lo es la tutela, para que se obligue a Porvenir a que esos tiempos que por obligación el empleador de su señor padre está depositándoles, los tengan en cuenta, porque nadie va a ir a cotizar a Porvenir a depositar unos dineros simplemente porque le nació depositar. Para poder depositar tuvo que haberse aperturado inicialmente una cuenta afiliando al trabajador para que la entidad pensional le reportara allí los aportes o las cuotas mensuales que por ley debe el empleador sacarle del salario y depositarlas a nombre de la entidad. Es un tema muy interesante, por eso le decimos a usted, Sandra, ojalá pueda visitarnos en nuestra oficina, pueda visitarnos a la oficina, llevarnos los documentos, igual hay que actuar. Pero la consulta, que es el objeto de su pregunta, por supuesto debe tener un costo, porque le interesa a ustedes hacer un trámite idóneo en torno a la duda que tienen, y por supuesto a nosotros también nos interesa para socializar esa información. A Sandra, lo mismo que a su señor padre, que nos amplifican desde Jumbo, les agradecemos por la sintonía, pero igualmente le decimos, las puertas están abiertas para que puedan acceder a la oficina y recibir una información ya personalizada con estudio de documentos. Estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Usted nos marca, nos llama y nosotros orientamos. La función del programa, recuerden, es impartir una pedagogía jurídica en torno a lo que dice la norma frente a lo que las entidades quieren decirle a sus afiliados, engañándolos, y por qué no también en el caso de algunas personas que interpretan la norma a su manera, no como lo hace la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, que en otros casos son los organismos de cierre y que tienen la última palabra, especialmente la Corte Constitucional. Por eso, si usted tiene dudas en torno a un derecho en materia de seguridad social, en materia de derecho laboral o cualquier otra de las ramas del derecho, usted nos va a llamar
nos va a consultar y nosotros le orientamos si hay o no lugar a presentar una demanda u otro tipo de acción tendiente a que el mismo sea garantizado. Gracias por comunicarse con nosotros, doña Sandra. Seguimos aquí en Tablero Jurídico. Y el programa en el día de hoy lo hemos destinado a hablar en torno a lo que son las inequidades entre el reconocimiento de una pensión por invalidez con una ARL y el reconocimiento de la misma pensión con un fondo de pensiones. Este último asegura lo que es el riesgo común, una patología, un accidente que no tiene nada que ver con el trabajo, da lugar a una pensión si se pierde un 50 o más por ciento de capacidad laboral. Un accidente o una enfermedad que está directa o indirectamente relacionada con la actividad laboral, si se pierde un 50%, hay lugar al reconocimiento de una pensión o una prestación económica. El problema radica en que no se mide con el mismo rasero una u otra situación, porque hay un privilegio, una situación privilegiada para las personas que por alguna circunstancia tienen una contingencia de origen laboral. Y ya resaltamos alguna y empezamos hablando por la densidad de semanas. Si usted es afiliado a una ARL, basta con tener esa afiliación. Si tuvo un accidente y lleva un día de afiliado, usted tiene derecho a una pensión si perdió capacidad laboral en un 50 o más por ciento. Y si la pérdida de capacidad laboral es inferior a un 50%, usted tiene lugar a que le reconozcan una indemnización que va de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales. Pero si usted está en un fondo de pensiones y pierde capacidad laboral, esta es de origen común, usted no le van a reconocer pensión si no tiene por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años. A usted en el fondo sea público o sea privado, por contingencias de origen común no le reconocen indemnización. Es decir, a usted lo califican con un 40, 45 o menos de capacidad laboral, a usted no le van a reconocer indemnización como ocurre cuando es de origen laboral. Ahí es donde nosotros estamos citando que hay una inequidad, hay una desigualdad entre las prestaciones y los requisitos que se exigen para el riesgo común y las prestaciones y los requisitos que se exigen para el riesgo laboral. En ese sentido, entonces, hay que hablar o presentar un proyecto con nuestros padres de la patria para que ese tipo de requisitos, ese tipo de prestaciones sean equilibrados y no tenga por qué más adelante el proyecto aprobarse para decir que entonces se le va a reducir a los de origen laboral como están los de origen común, porque lo que se buscaría con un proyecto es que lo mismo que devengan los de origen laboral, devenguen los de origen común. Ese mismo requisito de que basta con estar afiliado, también lo puedan cumplir los que están en el fondo de pensiones, frente a los que están en la administradora de riesgos laborales. Entre otras situaciones, avisoramos esas. Es posible que haya muchas más, pero no nos parece a nosotros justo que a una persona por origen laboral le reconozcan el 100% y que a la otra le reconozcan máximo un 75% como prestación. Allí hay unos equívocos y ojalá el legislador, o mejor dicho, el intérprete de la norma, como lo es la Corte Constitucional, siente algunas bases jurisprudenciales en torno a este aspecto, porque no puede seguir marchándose en esa forma, desconociéndole unos justos derechos a quienes están en los fondos de pensiones frente a los que están en las administradoras de riesgos laborales. A esta hora, pues, aprovechamos igualmente para saludar a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, que siempre están allí atendiéndonos y, por supuesto, sintonizando el programa Tablero Jurídico.
Igualmente queremos aprovechar para responderle a la señora Filomena González. La señora Filomena González nos escribió a nuestro correo electrónico y ella quiere saber si las incapacidades a que tiene lugar debe o no reconocérselas y pagárselas el empleador o si es directamente la entidad a la cual se encuentra afiliada. Ella nos habla de unas incapacidades porque al parecer tuvo delicada de salud, la incapacitaron durante 3 meses y cuando se reincorporó el empleador ni la EPS le reconocieron las mismas. Ella pregunta qué trámite debe adelantar para que esas incapacidades sean canceladas bien por la EPS o bien por el empleador. Gracias a doña Filomena González y aprovechamos entonces el tiempo para manifestarle que conforme a ley, este es un problema que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado y es lo que tiene que ver con esos trámites burocráticos que impiden que la persona pueda acceder al derecho de manera diligente. ¿Qué tipo de trámites hacemos mención? Por ejemplo, la señora Filomena nos dice que son unas incapacidades. Se supone que el empleador la tiene vinculada a las entidades, en este caso la EPS. La EPS debe reconocer las incapacidades del tercer día hasta el 180. Ojo, los 2 primeros días, conforme al decreto 2943 del 2013, decreto 2943 del 2013, los 2 primeros días debe perderlos el empleador, es decir, se los paga común y corriente al trabajador que ha estado incapacitado por 2 días. Pero cuando esa incapacidad es superior a 2 días, debe la EPS reconocer el pago de las mismas siempre y cuando sea de origen común. Y tal reconocimiento va desde el tercer día hasta el día 180. Desde el tercer día hasta el 180. Si la patología directamente le dio incapacidad del primer día al 180, asumen y el empleador no estaría obligado a pagar esos 2 días. Porque puede la gente confundirse, pensar de que si una persona va al médico, lo incapacitan por 15 días, de esos 15 días el empleador respondería por 2. No, la norma es clara, dice, si la incapacidad es únicamente por 2 días, por esos 2 días responde el empleador. Pero si la incapacidad es por 1 o más de 3 días hacia adelante, en ese evento debe responder la EPS. Debe responder. Entonces, la pregunta es, ¿quién las paga? Se supone, y ya dijimos, hasta el día 180 la EPS, del día 181 hasta el 540 debe responder la administradora de fondos de pensiones. Así lo establece el artículo 67 de la ley 1753 del año 2015. Ley 1753 del año 2015, artículo 67. Después del día 540, si la persona sigue incapacitada, automáticamente se traslada para que reconozca y pague esas incapacidades la EPS después del día 540 en adelante. Entonces, ¿qué ha dicho la norma respecto a esto? Una persona que está incapacitada no puede estar llevando papeles de un lado para otro porque aparte de estar incapacitada, tiene que estar mendigando el reconocimiento de la prestación por incapacidad. Por eso, una ley antitrámite, como lo es el decreto ley 019 del año 2012, en su artículo 121 se estableció que quien debe pagar esas incapacidades es el empleador, sean incapacidades o sean licencias de maternidad. Debe el empleador pagárselas al trabajador e iniciar el trámite directamente él como empleador ante la entidad aseguradora, llámese fondo de pensiones, llámese EPS, cualquiera de esas circunstancias. El empleador debe agotar ese trámite
y pagarle común y corriente la quincena o el mes de salario al trabajador. No poner a este último a que tenga que buscar los documentos que se exigen. El trabajador únicamente, conforme a ese artículo 121, está en el deber de presentar ante el empleador la incapacidad que le suministra el médico tratante. Lleve la incapacidad, radíquela a la empresa, donde conste que ya están notificados de que usted está incapacitado, y a fin de quincena o a fin de mes usted va a exigir el reconocimiento y pago de su salario común y corriente. Este es un trámite que poco conocen, un derecho que poco se ha divulgado, pero que aún está allí vigente en la ley. Y ese es el papel que le compete a Tablero Jurídico, indicarles a ustedes pedagógicamente cómo deben hacer para no tener que asumir esos trámites que muchas veces resultan un poco, digamos, tardíos, defectuosos para que se pueda gozar del derecho. A doña Filomena González le agradecemos pues que se ha comunicado con nosotros con esta importante pregunta y esperamos que nos haya escuchado en debida forma. Igualmente queremos nosotros hacerle claridad a la señora Lucila Montoya. La señora Lucila Montoya también nos escribió en nuestro correo electrónico y nos dice: es que llevo más de 10 años de separada de mi esposo, estuve casada durante 25 años, me separé, él tiene una nueva relación, yo no tengo ningún tipo de relaciones, pero he escuchado que si él llega a faltar, parte de esa pensión me puede corresponder. Rápidamente le decimos a doña Lucila Montoya, porque el tiempo ya se nos está acabando, de que en efecto, si usted no ha liquidado sociedad conyugal, tiene derecho a que le reconozcan también una cuota o una parte proporcional al tiempo convivido con la compañera permanente. Es decir, que si no hay liquidación de sociedad conyugal, se debe distribuir la pensión porcentualmente al tiempo convivido con el pensionado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya nos informan por el interno que el tiempo se nos acaba, pero la invitación es para mañana en punto de las 3, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.